Chicos de primer año de secundaria, bienvenidos al curso de aritmética. Soy el profesor Óscar Miguel Mamani Tapia y el día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar un nuevo tema en el curso de aritmética perteneciente a la parte de estadística. ¿Ya? Vamos a trabajar lo que son tablas de frecuencia. Vamos a trabajar entonces, chicos, esta parte. Vamos a revisar el concepto de lo que son las tablas estadísticas. Miren, las tablas estadísticas son llamadas también tablas de frecuencia o tablas de distribución, ¿ya? Generalmente se las conoce como tablas de frecuencia, pero ya sabes que también se les puede decir que son tablas de distribución de datos, ¿no? Presentan la distribución de un conjunto de elementos agrupados o clasificados en diversas categorías o variables. A eso se refiere, ¿no? Vamos a tener algunos elementos presentes en las tablas o necesarios para formar nuestras tablas, para completar nuestras tablas, ¿ya? Uno de esos elementos es el rango, el rango. Entonces, ¿qué cosa es el rango, profesor? Simbolizado con R mayúscula. También es llamado el recorrido de datos, un recorrido de datos. Es la diferencia, mira, es una diferencia entre el mayor y el menor de los valores de las variables estadísticas. Es decir, de todos los datos, nosotros vamos a elegir el menor y el mayor. Y haciendo la diferencia entre el mayor y el menor, vamos a obtener el rango, que nos va a ayudar para determinar la amplitud de cada intervalo. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya, chicos? Muy bien, eso lo vamos a ver en una tablita de ejemplo. Ahora, también tenemos otros elementos en lo que son nuestras tablas de frecuencia. Tenemos, por ejemplo, la frecuencia absoluta, símbolo F minúscula, pero es una F minúscula que tiene un índice, el índice es I. F sub I entonces, ¿ya? Así quedaría, F sub I. ¿Qué nos representa? La frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece repetida la variable estadística en el conjunto de observaciones realizadas. Esta parte donde dice variable estadística, jóvenes, son los datos, son los datos. Puede ser el peso de una persona, puede ser calificaciones, etcétera, ¿ya? Son los datos. Ahora, pero ojo, lo que yo quiero que veas es, o que reconozcas ahora, son los símbolos. Para frecuencia absoluta, F minúscula sub I. Para la frecuencia relativa, H sub I. Mira, utilizamos la letra H. En este caso va a ser H minúscula, ¿ya? Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de observaciones realizadas. Entonces, este dato de la frecuencia relativa, nosotros lo vamos a calcular a partir de la frecuencia absoluta. Mira acá que dice, a partir de este dato de la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, es importante tener el dato de la frecuencia absoluta porque a partir de ellos, a partir de esos datos, nosotros obtenemos los demás datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces ya sabes, símbolos, frecuencia absoluta, F sub I, minúscula, frecuencia relativa, H sub I. Ahora mira las acumuladas. Aquí dice acumulada y también dice acumulada. Dice frecuencia absoluta acumulada. Allí ya utilizamos la letra mayúscula F mayúscula, F sub I también. Todo tiene sub I, sub I, sub I y sub I. ¿Ya? Pero en la acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, utilizamos la letra F mayúscula. Y no es más que la acumulación, como eso dice, la acumulación, la sumatoria de las frecuencias absolutas. A ver, dice acá, es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas. ¿Ves? Vamos a ir sumando y esos datos que nos van quedando van a representar la frecuencia absoluta acumulada. Símbolo F mayúscula sub I. Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. ¿Te recuerdas que la frecuencia relativa, así como está, es H minúscula? Frecuencia relativa acumulada, vamos a utilizar para esta frecuencia la letra H mayúscula, ¿ya?
Entonces nos va a representar la frecuencia relativa acumulada. Igual es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias relativas, chicos. Entonces, reconocemos primero los símbolos para poder trabajar nuestras tablas. Eh, Vamos a analizar esta tabla de ejemplo que tenemos aquí, que nos muestra la distribución de las remuneraciones diarias en soles de 40 obreros, ¿no? De 40 obreros. Bien, y te das cuenta, mira, aquí está la F sub I minúscula, F sub I mayúscula, H sub I minúscula y H sub I mayúscula. ¿Te das cuenta, no? Este sería la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya, chicos? Bien. Y aquí ya tenemos otras variables, por ejemplo, el conteo, ¿no? Esta parte del conteo es simplemente anotar los datos, ¿no? Por ejemplo, acá, de 46 a 54 soles, ¿cuántas personas son las que ganan esa cantidad? Porque más es lo que nos dice, ¿no? El ingreso diario, solo 2 personas. Aquí, 8 personas. Aquí tenemos 11 personas. Y así tenemos aquí el acumulado o el total de los 40 obreros. Aquí está marcado a qué intervalo corresponde, ¿no? Esto de aquí, chicos, son los intervalos, ¿yo? Esta parte de aquí son los intervalos. Y esto ya lo vamos a ver con ejercicios, lo vamos a explicar detalladamente, cómo armamos nuestra tablita, cómo llenamos nuestra tablita de frecuencia, nuestra tablita estadística, chicos, ¿ya? Eso lo vamos a hacer poco a poco. Pero, más que todo, identifícame, por favor, los elementos. Y ya, profesor, ¿cómo se trabaja? Es sencillo, mira, por ejemplo, acá, analicemos esta parte, ¿ya? Para la frecuencia acumulada, una vez que tú haces el conteo, este dato lo vas a sacar, ¿no? Lo vas a sacar o bien te lo dan. Te dan un conjunto de datos y tú vas a tener que elegir de allí, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, de 46 a 54 estás viendo que tenemos 2 obreros. Entonces mi frecuencia absoluta, aquí iniciamos con 2. Aquí sería 8. Estamos contando que hay 8 obreros que su ingreso es de 54 a 62 soles. Están en ese intervalo. Así sucesivamente, y si sumamos todos, nos va a dar 40 obreros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mira, a partir de esta columna se llenan todas las demás, a partir de esta columna. Porque lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, para la frecuencia absoluta acumulada, el primer dato es 2, ¿no es cierto? Acumulamos ese 2, es decir, lo repetimos. Luego vamos a sumar. Si tenemos 2, el siguiente dato es 8, entonces tenemos que acumularlo, lo tenemos que sumar. 2 más 8, eso te da 10, 10 más 11 te da 21, 21 más 12 te da 33 y así sucesivamente vas a llegar a 40, ¿verdad? Vas a llegar a 40. Entonces ahí tienes tú esos datos. Te recomiendo también que utilices tu calculadora. Utiliza tu calculadora en esta parte de estadística, porque es necesario que nosotros hagamos con calculadora, porque vamos a tener que hacer varias divisiones con decimales. Profe, ¿cómo se saca este H sub V? Mira, estás viendo este 2, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a dividir ese 2, lo vamos a dividir entre 40. ¿Y cuánto nos da? 2 dividido entre 40, eso nos da 0.05. 0.050, ¿verdad? Entonces, este dato lo sacamos dividiendo el 2 entre la cantidad total. ¿Ya? Eso sale 0.050. A ver, dividimos ahora 8 entre 40. Utilizando nuestra calculadora, eso nos da 8 entre 40, profesor, 0.2 o 0.200, ¿no? Mira, 0.2 o 0.200 que sería lo mismo, ¿ya, chicos? Y así, cada uno de estos datos lo vamos a dividir entre el total y esos resultados los vamos colocando aquí. Una vez que ya tenemos llena esta columna, lo que tenemos que hacer es acumular. Recuerda que esta es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, el primer dato obviamente que lo tenemos que tomar,
no tenemos con quién sumarlo, pero ya para el segundo dato sí lo sumamos, ¿verdad? Acumulamos aquí. Al tiempo de sumar, mira, 0.200 más 0.050 te da 0.250. Y así empezamos a sumar y el resultado lo colocamos así, aquí. Este dato se suma con este dato y el resultado lo colocamos aquí. Vamos acumulando, chicos, hasta que al final te va a quedar 1 o 1,00, ¿no? Te va a quedar así. Y ahí terminamos, en esa parte terminamos. La comprobación, si tú sumas todo esto, toda esta columna te tiene que dar 1 o 1,00, ¿no? 1.00. ¿Ya, chicos? Y así completamos nuestra tablita de frecuencias. Ahora, las celdas de las tablas, las celdas que tenemos, celdas se dice a esto, chicos, ¿ya? Esta parte, ¿ya? Las celdas. También tienen un nombre son identificadas con un nombre, entre comillas nombre. Mira, ve, si este es H sub I, minúscula, estamos hablando, ¿no? Este dato me va a representar mi H sub 1. Este dato me va a representar mi H sub 2. Este dato va a ser mi H sub 3, H sub 4, H sub 5 y H sub 6. Minúsculas, ¿no? Aquí vamos. Este dato sería H mayúscula sub 1. Este dato H mayúscula sub 2. Y así todos. Aquí mira, con la frecuencia absoluta acumulada. Este dato sería F sub 1, F sub 2, F sub 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Obviamente con mayúscula, ¿no? Y con minúscula, este dato de aquí sería F sub 1, pero minúscula. Este dato 8 sería F sub 2, minúscula, ¿no es cierto? Así, F sub 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, cada una de las celdas tiene una posición, porque a veces nos preguntan sumar, por ejemplo, F sub 2 minúscula con H mayúscula sub 4. Entonces tendré que sumar este dato más este dato de aquí. Ya yo conozco en qué posición están, ¿no? Así, chicos. Nada más, y con eso ya vamos a resolver este ejercicio que es importante en el tema de tablas de frecuencia. Nos vamos a la página 135 de nuestro libro de actividades y lo vamos a resolver, chicos. Bien, chicos, vamos a resolver este ejercicio de la parte de tablas de frecuencias, ¿no? Estamos trabajando estadística ahora en el curso de aritmética. Vamos a trabajar la parte de estadística y nos vamos a enfocar a lo que son tablas de frecuencia, ¿ya? Vamos con este ejercicio, nos va a ayudar muchísimo. Nos dice lo siguiente, ejercicio número 1, nos dice, se tiene los promedios de 10 estudiantes del curso de Física 1. Y nos dan aquí los datos. Estos son los datos, los promedios de 10 estudiantes, ¿correcto? Muy bien. Ahora nos dicen, si se clasifican los datos en 4 intervalos, eso te dice el ejercicio, ¿ah? Ya te indica que son 4 los intervalos que vamos a tomar, ¿ya? 4 intervalos de clase. Haya, mira, H sub 3 más F sub 2, minúscula y mayúscula. Eso ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? ¿A qué corresponde? Corresponde a la frecuencia relativa, ¿A qué corresponde? A la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia absoluta. ¿Ya? Tenemos que definir bien las frecuencias que tenemos aquí para poder determinar, ¿no?, lo que nos pide el ejercicio. Y justamente lo que te pide es hallar H sub 3 más F sub 2, minúscula y mayúscula. ¿Dónde está, profe, eso? Si vemos acá nuestra tablita, que ya yo he dibujado la tablita para completar, H sub 3, ¿dónde está H sub 3? Esa posición de H sub 3 estaría aquí. Aquí estaría el H sub 3. ¿Dónde estaría F sub 2? Mayúscula, F sub 2. Aquí estaría F sub 2. F sub 2. Así que nos piden calcular la suma de estos datos. Esos dos datos tenemos que sumarlos, ¿ya? Muy bien.
Pero antes de ello, tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos que hallar algunos datos. Primero, ya sabes que tenemos que identificar el mayor y el menor valor. Este sería el X mínimo, el mínimo valor 10,2 y 16,2 sería el X máximo, el máximo valor, ¿ya? El máximo valor. Sí, porque si te das cuenta, 10,2 es el mínimo y 16,2 sería el máximo valor. Muy bien, una vez que nosotros tenemos eso reconocido ya, el mínimo y el mayor valor, lo que vamos a calcular es el rango. Y ese rango, el rango R, simplemente es restar, ¿no? Vamos a restar 16,2, que es el máximo valor, menos 10,2. Menos 10,2. Y eso nos da, chicos, eso nos va a dar ¿cuánto? A ver, 16,2 menos 10,2, eso nos da exactamente 6. El rango sería 6, ¿ya? Es importante determinar cuánto es el rango. ¿Sabes por qué? Porque justo este dato lo vamos a utilizar para calcular la amplitud de, de nuestros intervalos. La amplitud. La amplitud se refiere a estos datos. ¿De dónde hasta dónde va? ¿De dónde hasta dónde va? ¿Cómo se calcula eso? Simplemente va a ser este 6 que tú has calculado, ese número 6, lo vamos a dividir. ¿Cuántos intervalos son? Ya te dijo el ejercicio, son 4 intervalos. Lo dividimos entonces entre 4. Y a ver cuánto nos da este resultado. Te aconsejo que para la parte de estadística utilices calculadora porque se nos va a hacer mucho más sencillo nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, al hacer esa división, nos va a salir, a ver, 6 entre 4, profe, eso nos sale 1,5, ¿verdad? Claro. Entonces nos sale 1,5. Este 6 nos ha servido para calcular la amplitud, o sea que C es igual a 1,5. Este dato es la amplitud, chicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Mira, empezamos aquí, mira. 10,2 es el mínimo valor y es el dato con el cual vamos a iniciar. A este 10,2 le sumamos la amplitud. Tenemos que acumular 10,2 más 1,7, eso es 11, perdón, más 1,5 es 11,7. Entonces, a este dato le sumamos la amplitud. Nos sale 11,7. Ese dato se repite aquí en el segundo intervalo. Otra vez le sumamos el 1,5. ¿Cuánto nos queda? 13,2. Este dato se repite en el siguiente intervalo. A este dato se le vuelve a sumar 1,5. Al tiempo de sumar te va a quedar 14,7. Este dato se repite otra vez en el intervalo, ¿ya? Y se le suma también 1,5. Te das cuenta que nos sale 16,2. Y ya hemos completado esta parte de la tablita. Una vez que tenemos ello, vamos a hacer nuestro conteo y vamos a registrar los datos de la frecuencia aquí, en esta columna, la frecuencia absoluta. Vamos ahí, ¿ya? En este intervalo que va desde 10,2 hasta 11,7, ¿cuántos datos tenemos? Los vamos a contar, los vamos a tachar. El 10,2 obviamente que está ahí. ¿Cuál más sería? Sería, a ver, el 10,8. 10,8, ya van 2. ¿Cuál más sería? El 11,4. 11,4 está en este intervalo. ¿Hay más datos? No, los demás son mayores. Así que estamos registrando 3 datos, ¿no? Aquí, profe, sería 3. Muy bien. Y así vamos a registrar todos los datos que pertenecen a estos intervalos. Desde 11,7 hasta 13,2, los datos que vamos a obtener aquí va a ser 4, ¿ya? Aquí va a ser 4. De 13,2 a 14,7, aquí va a ser 2. Y de 14,7 hasta 16,2, aquí va a ser 1. Va a ser 1, chicos. Bien, ¿ya? Eso lo pueden comprobar aquí con los datos que tenemos. Agilizamos un poquito nuestro ejercicio porque es larguito. Este ejercicio es larguito. Ahora vamos a
calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo calculamos esa frecuencia, profesor? ¿Cómo lo hacemos? Ah, como yo te dije, ¿no? Yo te dije que tenías que acumular. El 3 se acumula, no tenemos con quién sumarlo. 3 más 4, sí puedes sumar, eso te da 7. 7 más 2 te da 9. 9 más 1, eso te da 10, ¿no? Te da 10. Listo, completaste hasta allí. Has completado, ¿no? Muy bien. Ahora, profe, ¿cómo se hace aquí? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Ah, mira, si tú sumas estos datos, ¿cuánto te va a dar? ¿Cuántas personas son? Son 10 estudiantes, ¿no? A ver, súmalo. Tendría 6 más 3 es 9, más 1 también es 10, ¿verdad? Claro, también es 10. Ahí está. Entonces, ¿cómo hallamos este dato? Simplemente tomamos este dato y lo dividimos entre el total. 3 entre 10, eso es 0,3. 0,3. 4 entre 10 es 0,4. 2 entre 10 es 0,2. Por último, 1 entre 10 es 0,1. ¿Te das cuenta que hemos registrado ahí los datos? Y ya tenemos lo que nos estaban pidiendo, chicos. ¿Qué nos pedían? Nos pedían hallar H3 más F2. Minúscula y mayúscula. A ver, H3, ¿dónde está H3? Ah, aquí es H3. Es 0,2. Más F2, es 7. F2 es 7. Así que, ¿cuánto nos daría aquí el resultado? 7 más 0,2. Eso nos daría 7,2. Y esta sería la respuesta, chicos. Esa sería la respuesta para este ejercicio número 1. Como ves, era un ejercicio largo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer más ejercicios de tablas de frecuencia. Vamos a explicar cómo se hacen estos ejercicios en nuestra videoconferencia, chicos. Nos vemos allí.